A ver, buenas tardes. Estamos en la sesión 15 de el curso de financiamiento público y privado de la maestría de comercialización de conocimientos innovadores. Vamos a iniciar verificando quiénes están presentes. A ver, Luis, Presente, doctor. eh, Ivonne, Ivonne no puede hablar, pero sí escucha. ok, Ivonne dice que está presente. Julia, Presente. ok, ya se fue la otra Julia, la que no tiene micrófono. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Primeramente, a ver, bueno, el micrófono. Sí. Ok, entonces, en la sesión anterior hicimos igualmente con algunos problemas de comunicación, la presentación, digamos, del proceso de evaluación, en qué consisten las preguntas, un poco cuáles son las ponderaciones, y yo les pedí que me hicieran el favor de hacer un análisis de la presentación que se había hecho y que a partir de ese análisis me identificaran cuáles eran sus dudas o los comentarios que por las dificultades de comunicación hubiéramos tenido y que eh, estábamos bueno, David ya llegó. David, nada más para efectos de registro, ¿te puedes identificar, por favor? Si no tienes forma de hablar, por lo menos por el chat. Ok, entonces vamos. Okay. Entonces, bueno, la idea entonces es revisar. A ver, David, ¿estás presente? Presente, doctor. Ok, bueno, entonces continuamos pues con la sesión. Eh, entonces les decía que en la sesión anterior hicimos un ejercicio, solicité que me hicieran comentarios, no recibí comentarios de todos, asumo entonces que de los que no recibí comentarios, quiere decir que están perfectamente claros y que no tenían ninguna duda. Sin embargo, recibí de los comentarios que recibí 3 presentaciones y solamente en 2 de ellas había algunas dudas. Debo decirles que más que un análisis, en realidad lo que recibí de los 3 comentarios, de los 3 textos, perdón, fueron más bien un resumen. En algunos casos prácticamente literal de lo que yo estaba diciendo, de lo que expuse o del contenido de la presentación. Yo sé que tienen mucha carga, pero sí les pediría que cuando se trata de hacer un análisis, lo que en principio estaría yo esperando es más bien una reflexión en torno a la información que se les hizo llegar, aun cuando esa reflexión fuera no entendí, pero simplemente repetir las cosas tiene un efecto didáctico, eso me queda claro que se aprende más cuando se hacen, se ven y se dicen las cosas que cuando solamente se escuchan, pero sí les pediría que trataran de eh, hacer un esfuerzo pues adicional al que ya normalmente están acostumbrados. Bueno, de las dudas que me presenta Ivonne, eh, solamente Ivonne y Julia. Entonces, me empiezo con las de Ivonne. Ivonne, esencialmente lo que me señala es que no había entendido en particular esta diapositiva, la diapositiva 14 de la presentación anterior, en cuanto a las ponderaciones. Déjenme volver a explicar esto de manera muy, muy rápida y si tienen dudas, ya sea por el chat o por el micrófono, me interrumpen o me solicitan alguna aclaración. Entonces, primero, entender que el PEI y, digamos, todos los instrumentos de CONACYT de manera general y todos los instrumentos públicos de manera así como más amplia están sujetos a un proceso de evaluación. En el caso de los instrumentos de CONACYT se utiliza un método que se conoce como evaluación por pares, evaluación ciega, hay evaluación doble ciega
ciega y en panel o presencial, en donde uno normalmente conoce a quiénes son los que lo evalúan, y el hecho de señalarlos como evaluación por pares implica que el que evalúa es alguien que en principio es igual, digamos, en un sentido disciplinario o temático, no en un sentido literal, al proponente. Es decir, si es un biólogo el que hace la propuesta, en principio sería un biólogo el que lo evalúa. O si la temática es de biología, el evaluador será del área de biología. Entonces, para facilitar el trabajo de los evaluadores, lo que se diseña en general en todos los instrumentos de CONACYT es un modelo, un cuestionario, en donde el evaluador va respondiendo una serie de preguntas que abarcan, digamos, los objetivos o los intereses de ese instrumento, de ese programa en cuestión, y esa lógica es la que va permeando tanto las preguntas como las respuestas esperadas. En el caso del PEI, que es lo que ustedes tienen en esta diapositiva, eh, cada el conjunto de preguntas están organizadas en bloques temáticos. Un primer bloque que tiene que ver con la calidad técnica de la propuesta. Esto, como ustedes ya lo han identificado, es lo que está en los términos de referencia. Este cuadro es público y la idea es que, si bien el cuestionario en particular en principio solamente es público si uno sabe hacer minimal aromas en la búsqueda de archivos dentro de una página gubernamental, digamos, no está disponible en 2 clics como se supone que debería de ser un archivo accesible, no se supone que esté accesible, sino es un documento de trabajo, pero lo que está es esto que ustedes pueden ver. Entonces, si el primer bloque dice calidad técnica de la propuesta, ¿qué es lo que tienen ustedes que fijarse? Porque esto puede cambiar de un año a otro, va a cambiar de un instrumento a otro, pero aquí lo que les están diciendo es que para los proyectos individuales, que son los que tienen una I en la columna 1 y 3, el peso, la ponderación que en su conjunto le da este instrumento, la importancia que le da este instrumento a la calidad técnica de la propuesta es del 40%. Cuando el proyecto es vinculado, en InnovaPyme o en Innovatec o en ProInnova, que solamente tiene proyectos vinculados, el peso de ese bloque vale el 35%. Es decir, si uno presenta un proyecto individual, es evidente, si ustedes lo ven en su conjunto, que el cuarto bloque, que es el que tiene que ver con la vinculación, pues si el proyecto individual no existe peso en la vinculación, sería absurdo tratar de calificar o ponerle un valor a la vinculación en un proyecto que declara desde el principio que no está vinculado. Entonces, por eso es que tienen pesos diferentes los proyectos individuales y los proyectos vinculados. Como está expresado en porcentaje, excepto en la última línea, que no forma parte de los bloques de evaluación, sino como lo dice el texto de los elementos adicionales, lo que ustedes tendrían que poder hacer, y lo pueden verificar en cualquiera de las columnas, que si suman esos porcentajes les tiene que dar 100. Entonces, por necesidad, si en las columnas 2, 4 y 5 la vinculación vale un 20%, pues hay que quitarle 20% al resto de los 3 bloques. Entonces, en una primera aproximación, digamos, lo que hay que entender es que un proyecto individual se califica distinto de un proyecto vinculado, número 1. Segundo, que dependiendo de la sección del proyecto va a tener un mayor peso el, eh, el resultado final. Como lo vimos en la sección anterior, el potencial de mercado del proyecto, esa sección es tal vez la sección que tiene la mayor cantidad de preguntas a la hora que se construye la propuesta, es en donde más se extiende uno en necesidades de información y vale el 40%, es decir, ahí
el esfuerzo de preparación de la propuesta y el resultado o el impacto que tiene ese esfuerzo va a valer el 40%. Lo mismo en la calidad técnica y dicho en otras palabras, lo que es más importante para el CONACYT a la hora de evaluar una propuesta de PEI es los objetivos, el que tengan clara la posición tecnológica de eso que quieren hacer, esto que ahí dice identificación de obstáculos técnicos. Luego, vigilancia tecnológica, estado de la técnica, búsqueda de patentes, inteligencia competitiva. Eso es qué tanto saben de su proyecto, por qué es importante y por qué adquiere ese valor dentro del 40% que vale la calidad técnica. O sea, porque eso es lo que se fija el CONACYT, porque es muy frecuente que no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, una persona o un empresario o un inventor, un científico, de repente dice, esta idea es genial, y entonces con esta idea me voy a hacer millonario, sin tener una claridad de si eso ya se hizo antes, si eso si está protegido, si eso es negocio, eh, y si eso es novedad. Entonces, primero es, ¿qué quiero hacer? Los objetivos, qué tanto conozco de mi tecnología, o sea, qué tan cerca estoy ya de una aplicación en lo cotidiano y no nada más a nivel de una idea que puede ser muy buena, pero es una idea. Y luego, qué tanto está, digamos, claro el reto de conocimiento que está ahí. Y eso vale el 40% o el 35%. El potencial de mercado ahí es no solamente si mi idea es buena y si mi idea está en la frontera de la técnica o va en la corriente nadando de muertito al mismo tiempo o va incluso retrasado o ni siquiera está dentro de ninguna corriente de desarrollo tecnológico, de conocimiento, que a lo mejor es una innovación radical o a lo mejor simple una ocurrencia, pero eso es o no es negocio. Y eso es lo que se califica en el segundo bloque, que ustedes ven es qué tan innovación o qué tan innovador es mi proyecto, y por eso lo vamos a ver luego cuando atendamos las dudas de Julia. Mientras más innovador es, mientras de mayor alcance, es decir, si no vale más para el CONACYT un proyecto con alcance global que un proyecto con un alcance local, y eso va a hacer que tenga más calificación. Luego entonces, si yo quiero que mi proyecto sea aprobado, tengo que aportar información en estos aspectos para que gane la mayor cantidad de puntos, y en algunos casos eso implica que el proyecto tiene que tener pues una cierta originalidad, una ambición, un reto tecnológico, porque si no, pues a lo mejor es bien visto por los evaluadores, pero bueno, pues no es un proyecto demasiado audaz, demasiado innovador, es algo que ya se ha hecho, sí es una innovación para la empresa, pero no hay ningún valor agregado, pues entonces va a tener una baja calificación y entonces vamos a perder eh, puntos posibles. Y luego la viabilidad, que tiene que ver con la relación entre lo que quiero hacer y lo que estoy pidiendo para hacerlo, vale el 20%. Luego entonces, si la calificación mínima probatoria es 75% de los puntos posibles, o 75 sobre 100, pues lo que tengo que hacer es jugar y ver en dónde están esas partes en donde puedo ser muy fuerte para concentrar ahí mi mayor esfuerzo y garantizar de que si vale 5 puntos esa pregunta, me gano los 5 puntos y no me arriesgo a que el evaluador me quite 2 puntos o 1,5 puntos o alguna otra cosa que no es lo que a mí me interesa. Entonces, con la información que yo les di, cuando pasamos a la siguiente diapositiva, que es en donde tenía específicamente la duda Ivonne, es, digamos, como una manera todavía de rascarle un poco más a esta lógica de la evaluación. Por supuesto, no se trata de que se aprendan los porcentajes, sino de que entiendan la lógica con la que se está abordando la evaluación del instrumento. ¿Qué es lo relevante de esta diapositiva? Si se fijan en la primera línea que está sombreada,
Eso es el resumen, es lo que estaba en la diapositiva anterior, la calidad técnica de la propuesta para proyectos individuales o para proyectos vinculados. En una vale el 40, el otro vale el 35. Y luego, la primera columna que dice relativo al total es el 10%, quiere decir que la primera, si ustedes ven la primera y la tercera columna, prácticamente una es en porcentaje y la otra es en puntos. Esto es una coincidencia porque el sistema está calibrado para que el número de puntos totales que se generan como consecuencia de la evaluación del cuestionario que se le entrega al evaluador es de 100 puntos. O sea, el máximo puntaje posible son 100 puntos. Por lo tanto, cada punto vale 1%. Pues por eso ustedes ven que en la primera y la tercera columna se repite el número, lo que cambia nada más es la unidad, en uno es un porcentaje, en otro es una dimensional, o sea, no tiene una unidad. Y luego la columna de en medio dice relativo a la sección. Entonces, por ejemplo, esta parte del formato de evaluación que les muestro en la diapositiva, lo que me dice es que del bloque calidad técnica de la propuesta, hay una sección que se llama relevancia y contenido innovador, que corresponde a la cuarta parte de esa sección, es decir, que me va a aportar 10 puntos al total de los 100 posibles. De esos 10 puntos, aquí solamente se muestran los tres primeros. Si está adecuadamente identificado y delimitado el problema que se pretende resolver y lo hago bien, eso me va a dar 2 puntos. Si el objetivo del proyecto es coherente con la problemática planteada, son otros 2 puntos. Y si la propuesta cuenta con un estado de la técnica que soporta el contenido innovador, es decir, si está sustentada en un análisis de lo que existe, son otros 2 puntos. Y la última pregunta de esa sección, que no aparece, vale 4 puntos. Entonces, yo les preguntaría, si ustedes tuvieran que elegir porque se les está acabando el tiempo o porque no tienen suficiente información, o lo que sea, teniendo 3 preguntas que cada una vale 2 puntos y una pregunta que vale 4 puntos ella sola, ¿en dónde concentrarían sus esfuerzos de trabajo? ¿Tengo a alguien todavía en la sesión? A ver, déjenme ver. A ver, Julia. Reactivó el mío. Sí, te reactivé el tuyo porque como que hacía eco. Pero es el único que, a ver, Julia, lo vuelves a... Julia dice que en la de mayor puntaje, Ivonne dice que en la de mayor puntaje. Luis, ¿tú qué dices? No dices nada. David, ¿alguna opinión? Perdón, doctor, no alcancé a escuchar todo. Bueno, pues sí está un poquito difícil que te lo repita porque simplemente la pregunta es con base en esta No, diapositiva. Sí, dime. perdón, mejor dicho, no escuché la pregunta. Para rápido. Sí, o sea, teniendo este esquema, Ok. en cuál de todos o sea, cuál de las 4 preguntas, ahí tienes 4 preguntas, 3 de esas preguntas aportan 2 puntos cada una a la solución y Sí, la claro. otra aporta 4. Entonces, Así si es. tú trataras de poner énfasis en alguna de ellas, ¿a cuál le darías énfasis? Énfasis. Sería la a la
primer pregunta, ¿Por qué? porque creo que es la que va más enfocada a mi proyecto, doctor. Por eso es que me iba con esa, Ok, porque ay, perdón, permítame, doctor. Ya, perdón. sí. ¿Por qué? Porque creo esta sería más fácil de explicar, a mi parecer, de redundar y de ser claro en lo que se necesita. Ok. Entonces déjenme reaccionar a sus comentarios. Efectivamente, digamos, lo lógico, o sea, es si una sola pregunta me aporta eh, la posibilidad de obtener el 40% de los puntos posibles, pues me voy sobre esa porque me permite ganar más puntos. Ahora, si por el otro lado, entonces dijeran, bueno, está bien, esa pregunta me aporta 4 puntos, pero está la más difícil, y por el otro lado, decir si está adecuado, o sea, si puedo delimitar mi problema, tengo muy claro mi problema, pues me pulo pues en dar esa respuesta, me pulo en tener un buen objetivo y me pulo en el estado de la técnica, y entonces de todas maneras obtengo más puntos que con la otra pregunta. Entonces, ciertamente, pues uno, digamos, la ley del máximo esfuerzo, del mínimo esfuerzo en este caso, haría que fuera preferente trabajar con propuestas, con las preguntas que más valor me aportan, siempre y cuando esté seguro que puedo obtener el mayor puntaje. De la otra forma, es hacer el esfuerzo para que las que son facilitas, digamos, no se me vaya a ningún punto, y que después puedo eh, trabajar en el resto. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Ninguna, doctor. Ok. ¿Me escuchas? Sí, es que me sacó de la plataforma, ya no pude escuchar. Bueno, a Julio, como ya vieron, se salió de la plataforma, la tengo en Skype, entonces ya, pues, ay, ¿cómo le hago? No estás conectado, no estás viendo la plataforma, Julia. No, estoy intentando entrar, pero hasta ahorita no puedo hablar. Bueno, Déjame seguir. bueno, ese es, mientras tanto, puedes seguirlo ahí. La segunda duda que tenía Ivonne es que eh, pone una frase que no es una pregunta, una oración que no es una pregunta, en donde dice que pareciera que evaluar el proyecto es sencillo, pero desde como uno lo plantea para que sea entendible se vuelve complicado, ya que una persona puede entenderlo de una manera y otra totalmente diferente. Es por ello que hay que plantear las ideas de tal manera que cualquiera puede entender su proyecto, ya sea un producto, un servicio o un proceso. Eh, yo aquí lo único que tendría que agregar o que podría señalar es que efectivamente el preparar un proyecto, y se los dije desde el principio, creo que desde la primera sesión en donde entramos al tema de cómo se construye una propuesta, yo les decía que esto es esencialmente un proceso de comunicación. En realidad lo que vamos a tratar de hacer es convencer a alguien que está del otro lado, de hecho a 3 personas diferentes, que como les decía al principio de la sesión de hoy, son pares, es decir, que conocen de mi tema, a condición de que yo les haya dicho correctamente cuál es mi tema, y que entonces lo que yo tengo que hacer es
ser lo más preciso. Yo estaría entonces de acuerdo en lo que dice Ivonne, de que hay que plantear las cosas de manera que cualquiera pueda entender. Eso es lo que yo creo que habría que tener algún cuidado. O sea, no es solamente el que cualquiera lo pueda entender, sino que aquellos que tienen la capacidad para entender técnicamente, pues sean los que puedan recibir de mejor manera el mensaje. Esto implica, desde mi punto de vista, sí una redacción, digamos, directa, concreta, pero también una redacción en donde estén claros los elementos técnicos, es decir, que no vaya a simplemente parecer que están presumiendo que conocen la terminología de esa área del conocimiento o de esa área de aplicación industrial, sino que lo pueden utilizar en un proceso de comunicación. No sé si ustedes han tenido contacto, amigos, parientes que de repente aprenden a hablar inglés y resulta con que en cada frase que dicen te dicen una palabra en inglés como si ya no pudieran expresarse en español. No sé cuál sea la impresión que a ustedes les genera. Yo conozco algunos funcionarios en donde que tienen esa ese estilo de comunicación, y en realidad por lo menos lo que a mí me genera es un rechazo. No es que me impresionen con lo bien que hablan el inglés, porque no estamos hablando en inglés, ni estamos en Estados Unidos o Inglaterra o en ningún otro país anglófono, y entonces en saber decir las cosas sí con sencillez, pero también con precisión, es tan importante como el conocer la parte técnica. En otras palabras, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, no sé, Ivonne, si ese era el sentido de tu pregunta. No sé si quisieras hacer algún comentario, si tienes alguna precisión, aunque sea por el chat. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, sí, a ver, dime. ¿Sí? Sí, bueno, de la pregunta que tiene. A ver, Julia ya llegó y me estaba hablando además por el chat. A ver, vamos ordenándonos. ¿Quién empezó? ¿David? Sí, si quiere yo empiezo, doctor. A ver. Bueno, mira, como yo le escribí en el texto que hice, yo considero que no es fácil Ya no te escucho, David. o no del proyecto. Más que nada, como lo dice proyecto, tiene una especialidad o tiene algo afín a esa área. Entonces, tenemos que hacer todo el proyecto de una forma entendible para él, que como bien lo dice la diapositiva, no recuerdo el número, pero donde está el árbol con el columpio, las diferentes formas y diferentes formas que lo entiende cada quien, que no nos suceda eso, sino que si sabemos que si vamos a hacer un columpio y la persona es un ingeniero que tiene que saber las medidas de las cuerdas, tal vez si va a ir con tabla o va a ir con llanta, ponerle exactamente los detalles que necesitamos que él sepa y que se dé cuenta que esto es innovador y que es factible su realización. Así lo entendí yo. Bueno, Luis. Sí, mi único comentario respecto a lo que ha escrito Ivonne, de la duda que comentó hace un momento, Sí. que bueno, creo que desde el principio nos dimos cuenta de esa problemática. De alguna forma, cuando empezamos a escribir sobre nuestro proyecto, en primera, aparte de lo redundante que de repente sonaba el contestar las preguntas, era un tanto complicado después al momento
de hacer la retroalimentación, o el feedback, porque depende de la percepción de cada persona de repente, o las palabras no eran exactamente las que nosotros le describíamos con el afán de dar una idea, y tal cual comenta David de la imagen del columpio, quien lo percibe pues capta otra idea, ¿no? Entonces, pues creo que sí es parte de solo ir puliendo la parte de la redacción del proyecto, como el ejemplo que acabo de comentar de hablar inglés, Ok, y es lo que se me ocurre. bien. ¿Algún otro comentario, Julia? Que no sé si todavía te tengo en el Skype. Sí, Ivonne dice, aún sigo aquí. a ver, ¿tienes algún comentario? Ya puedes ver en pantalla, ¿verdad? No, para nada más respecto a lo que comenté. Sí, dime. Ahí se escucha muy feo, ¿no? Bueno, yo Ya te escucho. podrás sacar. Bueno, Julia ya se volvió a ir. Pero a ver, entonces, haz el comentario a ver si... Yo se los repito a los compañeros. Bueno, Entonces, yo nada más hacer hincapié en lo mismo que ya se ha comentado la situación de que tenemos que escribir los proyectos para que otra gente lo entienda. Por ejemplo, lo que nos comentaba del no debe ser algo tan largo, no debe ser algo tan corto, pero sí debe entenderlo otra persona que nosotros. ok. Bueno, básicamente lo que Julia recuerda, pues, es de que hay que escribir para que lo entienda alguien más. De lo que hemos estado ya, retoma algunos de los elementos que hemos estado comentando a lo largo de este proceso. Bueno, la siguiente diapositiva son las dudas de Julia. Básicamente plantea cuatro dudas en distintas partes del cuestionario de los evaluadores. En la sección, lo verde eso es el subtítulo es la sección, y el amarillo es la pregunta que tenía o donde tenía la duda. Entonces, en la sección de preparación de las propuestas, que se señala en alguna de las diapositivas, el cuidar la escala de la planta piloto. Esto tiene que ver con hacer muy claro para el evaluador a qué nos estamos refiriendo cuando, si es el caso, establecemos un nivel o por ejemplo, una etapa piloto, que normalmente es hasta donde debería de llegar el proyecto. Déjenme ponerles un ejemplo de la realidad. En algún proyecto de Chiapas, era una empresa que se dedica a hacer biocombustibles a partir de la extracción de aceites de lo que se conoce como la palma de aceite. Entonces, planteaban ellos un vivero para, desarrollar un modelo de vivero que permitiera hacer la propagación, o sea, la reproducción de las palmeras de manera mucho más rápida, porque, pues, imaginen ustedes si es el fruto de un árbol, pues tienen que esperar 4, 3, 5 años a que empiece a producir frutos antes de que puedan obtener productos. Entonces, la idea era tener un vivero tecnificado, un vivero con una serie de atributos de propagación, de aceleración de crecimiento, etcétera. Y su vivero era un vivero de 100 hectáreas. Si ustedes han tenido contacto con un poquito con la realidad rural, en el centro del país, pues una propiedad de 100 hectáreas, pues ya prácticamente es un latifundio. Entonces, cuando uno dice, pues voy a hacer un vivero de 100 hectáreas, pues uno dice, esto nos quieren ver la cara, porque con 100 hectáreas ya es una producción comercial. Pero cuando uno lee el proyecto, resulta con que la plantación a la que iba a desarrollarse ese vivero
era una plantación de 10,000 hectáreas. Entonces la relación entre el tamaño del vivero y el tamaño de la plantación, pues claramente sí hay una relación, digamos, sí la idea de que el vivero es un pedacito, es una cosa a escala de un en donde se puede dar atención intensiva, en este caso a las plantas, que después se van a ir a una escala diferente, pues queda claro. Entonces, hay un tema de escala. La otra, por ejemplo, es si pensamos en un nuevo producto químico, por ejemplo, si voy a generar un extracto de aceite de cacahuate o de algún producto aromático que tenga aplicaciones medicinales en cacahuate, a lo mejor una prueba piloto de extracción de las sustancias, sea en un laboratorio, en un matraz, y a lo mejor con una muestra de 100 gramos o de 10 gramos, o a lo mejor hasta de 1 gramo. Y si yo digo que mi planta piloto va a ser un reactor, en lugar de un matraz, un matrazote que se llaman reactores, que es de 500 litros, pues me van a decir, oye, no, pues para eso no es una escala piloto, eso ya es una escala comercial, pero si en planta mis reactores no son de 500 litros, son de 5,000 litros, pues entonces 500 litros es el 1% de la escala comercial. Entonces a eso se refiere cuando se señala el cuidar escalas piloto, el que quede claro para el que está preparando para el que está evaluando la propuesta, el que ese número que ustedes van a dar como tamaño de la escala piloto a la que van a trabajar, efectivamente se encuentre pues, 10 veces, 100 veces, 20 veces, 50 veces por abajo de la escala comercial. Y eso implica, cuando no sea claro, implica tener el cuidado de señalar cuál es la escala comercial para que el evaluador en su lectura haga su cuenta y saque sus propias conclusiones. Entonces, por eso en las recomendaciones para preparar una propuesta se hacía énfasis en cuidar la escala piloto. Luego, en la diapositiva que tiene que ver con la evaluación, Julia pone en amarillo el conocimiento del proponente de su mercado. Creo que ya lo explicamos en el caso de las dudas de Ivonne, pero pues solamente insistir. Como estamos hablando de un programa de innovación que en principio debe de tender hacia el mercado, debe estar orientado a llegar al mercado, entonces lo primero que tiene que demostrar el proponente, o una de las cosas relevantes que tiene que demostrar, y acuérdense que eso va a valer el 40% de los puntos posibles, es el potencial, el potencial de mercado. Entonces, si yo no conozco mi mercado, ¿no? Por decir algo, un proyecto real con el que yo tengo contacto, es una empresa que hace bolsas de plástico. Entonces, pues a lo mejor para algunos les podría parecer un gran negocio las bolsas de plástico, y para otros les puede parecer, pues no, bolsas de plástico pues ya no se usan, o ahora pues ya son recicladas, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es ese mercado? Me platicaba el gerente de administración de la empresa que tienen un amigo que vive en Ciudad Juárez y que tiene una pequeña planta que produce varios cientos de toneladas de bolsas de plástico al mes, y que tan solo uno de los clientes de esta planta con la que estoy colaborando, que utiliza bolsas de plástico para empacar avena con cacao, polvo, pues como si fuera chocolate en polvo, le compra esa sola fábrica a esta empresa 10 toneladas de plástico al mes. Entonces, pues si yo digo, no, pues la bolsa de plástico no es negocio, y resulta con que puede ser un buen negocio, pues entonces yo no estoy ayudando
a mi proyecto. Entonces tengo que demostrar que conozco y como les decía, pues hay que aprovechar las fuentes de información. Está pendiente para cuando regresemos de vacaciones una plática en un viernes con una gente que trabaja en el INE, que ya les dije que es mi hermana, y que está de acuerdo en darles la plática. Nada más necesito pues asegurarme que funciona la plataforma porque creo que por más que la intentamos no funciona. Y en esa misma sección tenía duda Julia sobre las vigilancias y perspectivas tecnológicas y sobre las inteligencias competitivas. Ahí no me queda clara cuál es tu duda, Ivonne, Ivonne, Julia, si me puedes explicar. Lo que pasa es que como el mío es software, Ajá. vigilancia tecnológica. Ay, es que yo no me... ¿Perdón? Mi vigilancia tecnológica va en base a que a todo lo que ya existe actualmente, porque yo no puedo buscar como patentes ni nada de eso, porque pues, el software no se patenta. A ver, ¿En base a qué ya? mira, y miren, ese tema, yo creo que hemos, o yo he cometido la ligereza de no entrar al tema. Creo que les he tratado de explicar que el tema no es si el software se patenta o no. El tema, por ejemplo, es qué es lo que realmente están haciendo ustedes que sea distinto, o cuál es el mercado en el que están y qué es lo que está protegido en ese mercado. El otro día, bueno, revisando el proyecto de Luis, si no me equivoco, tu proyecto es el de los eventos, ¿no? Del organizador de eventos, Luis. Ese es No, mío. ese es el de David. Ah, bueno, perdón, el proyecto de David decía, no hay ninguna patente o sea, no hay nada parecido. Entonces, pues agarré el Google, como les mostré la otra vez, y digamos, hay cosas que están protegidas para planeación de eventos, para planeación de bodas. Entonces, a lo mejor no es un tema de si me caso yo con la idea o si me quedo en la idea de que el software no se patenta y entonces yo digo no hay nada, no hay nada. O sea, yo hice una búsqueda de 3 minutos, o sea, no le dediqué más que a ver qué había. Hay aplicaciones que están en el mercado para organización de eventos, para organización de bodas, para organización de cumpleaños, hay para hasta organización de cumpleaños de las mascotas. Entonces, si ustedes como proponentes dicen, pues no hay nada, y el evaluador tiene una mínima experiencia, pues seguramente sabrá qué es lo que hay. Y si no, tiene la experiencia de la búsqueda, por eso conoce el campo de conocimiento o de aplicación en el que están hablando. Y yo, sin ser un especialista en organización ni en software, para regresar al tema del que hemos venido hablando, pues dije, bueno, si lo que él dice es que lo va a hacer como una aplicación, pues busquemos aplicaciones y hay 20 aplicaciones diferentes para organización de eventos. Entonces, si bien eso no le quita la novedad, ni le quita el potencial de mercado a la idea de David, lo que es, a ver, patentado, David me está poniendo mensajes que no los había visto. Perdón, doctor. A ver. No lo quería interrumpir. Lo que digo yo es que, ok, qué bueno que nos aclara eso, porque nosotros creo yo que pensábamos, tanto Julia como en mi caso, que tenía que ser algo netamente patentado. Entonces, más que nada es algo que esté protegido nada más de alguna forma, ¿no? O que Pero esté en el país. Lo que yo trato de explicarles, David y Julia y Luis e Ivonne, es que a lo mejor lo que está patentado, obviamente es lo que se puede patentar. Si el software no se puede patentar, a lo mejor tú puedes decir de este producto, lo que yo estoy diciendo como novedad es, no sé, el procedimiento con el cual se atiende al cliente, ¿no?
independientemente de que tenga una base informática o no. O sea, los especialistas en patentes son los que podrán decirnos si eso es o no patentable. Pero, es decir, si mi argumento inicial es, si nos quedamos todos en la idea de que las patentes, no, digo, los softwares no se patentan, se registran, entonces pudiera llevarnos a un error. Lo que yo le sugería, o lo que yo insisto aquí en este tema, es que lo que tenemos que hacer entonces es ver si estas, si esto que nosotros queremos hacer, lo podemos, le podemos dar la vuelta. O sea, en tu caso era, yo estoy pensando en una plataforma, etcétera, y no hay nada en el mercado. Yo digo, bueno, a ver, pensemos no en una plataforma, pensemos en una aplicación. Pues, el solo cambio del descriptor de plataforma o de software a aplicación me dio un resultado distinto. El ampliar, incluso hay películas esta de Jennifer López, sobre la planeadora de bodas y todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo es? Eso hay un mercado ahí en la organización de eventos, en donde además está tu propia empresa, pues bueno, la empresa con la que colaboras, y lo que están buscando es una innovación en la forma en la que se organiza. Entonces, ¿no será que lo podemos encontrar de otra forma? Digamos, en el fondo mi invitación es a que no nos conformemos con el primer rechazo. Entonces, cuando, por ejemplo, dices vigilancia y prospectiva tecnológica, ¿qué es una vigilancia tecnológica? Bueno, pues es un servicio o una disciplina o una práctica en la que uno hace y que de manera sistemática está uno buscando lo que se relaciona con cierta área de la tecnología, y las prospectivas pues son estos ejercicios también la mayor parte del tiempo con base informática, en donde yo digo, o sea, veo hacia dónde va una tendencia, por ejemplo, en el desarrollo de la organización de eventos, y puedo identificar. De todas maneras, en el fondo, lo que se está buscando con esta sección es que ustedes demuestren qué tanto conocen del tema y del mercado. O sea, es cambiar un poquito el chip del problema de conocimiento al problema de comercialización, al problema de dónde saco yo riqueza a partir de esto que quiero hacer. No sé si con esto queda un poquito más claro. Julia. Sí, ya quedó más claro. Creo que también habías más. Dime. De todos modos, lo que yo voy a seguir haciendo entonces, es que estamos llevando la de vigilancia tecnológica, pero la verdad es que yo sigo como que igual, y pues ahorita ya viendo lo de la convocatoria y en eso aplica, pero pues lo que haré es lo que he estado haciendo, que es buscar datos estadísticos en diferentes portales, en diferentes páginas, y en base a esos datos es como voy a estar pues hablando sobre el mercado. Claro. Ahora, esto que tú dices, no sé si los demás me están escuchando, alcanzan a escuchar lo que dice Julia. Básicamente lo que dice es que llevan una materia de vigilancia tecnológica y que, bueno, pues todavía no les quedaba muy claro. Bueno, Luis dice que sí escuchó, entonces ya no lo repito. Las últimas dudas que planteaba Julia es en la parte de metodología que ya está en el cuestionario de evaluación propiamente, en donde hay una de las preguntas que se le hace al evaluador, en donde se le dice que sí están identificadas las acciones de mitigación acordes con los riesgos identificados. Esto está en relación con la pregunta anterior de esa sección de metodología y plan de trabajo. Dice que si se identificaron, bueno, si los riesgos que se identificaron están correctamente especificados en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto. No sé si ustedes ya han tenido
en otros contextos, ya sea otras asignaturas o en su carrera o en su vida personal. En general, un proyecto de este tipo que evalúa posibilidades de ocurrencia, no certezas. O sea, si ustedes contratan a un arquitecto para que les construya la casa, no están partiendo de la hipótesis de que al fin les dice en 6 meses termino. Ustedes no están partiendo de la hipótesis de que a los 6 meses van a ver si pudo o no hacer la casa. Simplemente hay una certeza, o debería haber una certeza, de que a los 6 meses van a tener una casa como ustedes la querían o como se las platicaron. Pero si ustedes hacen un proyecto de investigación o un proyecto de innovación que dura un año, no tienen la certeza de que al año van a tener el proyecto con los resultados esperados. Van a tener a lo mejor un proyecto terminado, pero no necesariamente los resultados son los que ustedes esperaban. O sea, esa incertidumbre también tiene, digamos, o se puede asociar a un riesgo. Vamos a suponer que una empresa dice: yo voy a invertir todas mis utilidades de los próximos 5 años en este proyecto. Pues hay un riesgo, porque ¿qué pasa? O digamos más drástico, no las utilidades, sino mis ingresos del próximo año, todos los ingresos los voy a dedicar a este proyecto porque creo en él. ¿Cuál es el riesgo para la empresa? Pues me parece que es un riesgo bastante alto, porque ¿qué sucede si el proyecto no jala? Pues truena la empresa, ¿no? Entonces, el riesgo para la empresa de un proyecto de innovación puede medirse de muchas formas y está asociado a la incertidumbre de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? ¿A qué se refieren estas preguntas? Por un lado, se refieren a si se identificaron esos riesgos, y la probabilidad de ocurrencia tiene que ver con esa incertidumbre. O sea, no es un hecho que van a ocurrir, sino es una probabilidad de que sucedan. A lo mejor apuesto todos mis recursos a ese proyecto y el proyecto sale y me hago millonario, pero es un supón, es una posibilidad. Entonces, la pregunta ante esa pregunta es, pues eso está, ¿qué tan probable es que yo quiebre la empresa con un proyecto? Bueno, pues a lo mejor si es un proyecto en donde lo único que estoy haciendo es a lo mejor probar un empaque o probar un código de barras, pues a lo mejor es algo que razonablemente puede corregirse y que no me va a generar no hay un gran riesgo. Hay una alta probabilidad de ocurrencia de que el código de barras, si utilizo una impresora chafa, no se transmita adecuadamente, pero lo puedo corregir y el impacto va a ser menor porque basta con que haga unos lotes de prueba. Entonces, esos lotes de prueba son las acciones de mitigación. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para corregir o para minimizar el riesgo que identifico? Hay un riesgo de que a la hora de imprimir mis códigos de barra no se lean adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son mis acciones de mitigación? Pues corro primero una serie de pruebas, primero en papel, luego en el frasco, en la presentación, y luego ya hago una prueba en una caja comercial en un supermercado, y veo si lo lee o no lo lee. Entonces, ¿qué medidas de mitigación estoy haciendo? Pues me amarro el dedo en aquellas cosas que yo veo que no funcionan. Entonces, no sé si con eso queda claro, Julia, a qué se refiere esto de las acciones de mitigación. Sí, ya me queda claro, porque sí de plano no le entendía. Ok, a ver, Ivonne dice que sí queda claro y que sí están escuchando. Ok, bueno. Y luego, por último, en el potencial de mercado, marca una pregunta que dice que si considera que el ámbito en que se constituye la innovación
definida es global, es lo que les decía yo hace rato. Si se fijan, no en esa respuesta, sino en las tres opciones que tiene el evaluador en mérito innovativo, es considera que el grado de innovación es indicado, es el adecuado, considera que el grado de innovación de la propuesta es radical y considera que el ámbito en que se constituye la innovación es global. Entonces, en esas preguntas, si es global va a ser totalmente. O sea, acuérdense que las opciones de respuesta que tiene el evaluador es totalmente, parcialmente, o total, medianamente, parcialmente y no. Entonces, si es local, pues le va a poner que no. Si es global, le va a poner totalmente y totalmente es 10. O sea, es como si hubiera puesto la máxima calificación y por lo tanto, pues va a valer, o sea, cada evaluador asume que total es 10, medianamente es 7.5 y lo que está ahí en la escala que ya vimos. Entonces, a eso se refiere, de que el programa va a premiar a las innovaciones que sean globales, a las propuestas que sean radicales y a innovaciones que tengan un grado avanzado. Acuérdense que ahí hay tres opciones. Y por último, el tema de si hay evidencia que se buscará registrar o explotar dicha propiedad, pues simplemente es otra vez lo mismo. Para el CONACYT es importante porque en las políticas de innovación, por lo general, es algo que se premia. Si para el CONACYT es importante el que haya un registro de propiedad. No es obligatorio. Pueden decir, y es lo que se debe de poner, cómo va a explotar la propiedad. O sea, voy a generar un conocimiento que puede ser protegible, pero no me conviene porque me voy a tardar 3 años y el tiempo durante el cual voy a explotar esta ventaja competitiva que me va a dar ese conocimiento, pues es un tiempo que no durará más de 1 año y medio. Entonces, ¿para qué patento algo que para cuando me otorguen la patente ya es obsoleto? Entonces, bueno, ese es a lo que se refería. Quedan 10 minutos. Déjenme en los 10 minutos solamente plantearles el panorama completo. O sea, ya vimos cómo se define un proyecto desde su parte muy inicial, cómo se va construyendo una propuesta y ahorita antes de que nos vayamos les voy a hacer ahora sí que una propuesta sobre las propuestas, cómo se evalúa la propuesta y lo que quedaría es qué sigue después de la evaluación. Bueno, lo que sigue es un proceso que se llama evaluación, formalización, en donde básicamente lo que tienen ustedes, a ver, dime David. Doctor, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que estaba recordando, estoy viendo, no sé qué hora sea, ya van a ser las 7. Sí. Recordando que a las 7 creo que se conectan los de especialidad, ¿no? Sí. Digo, para recordarle, no, para que si nos podemos avanzar un poco más rápido. Sí. Porque si no nos van a cortar la comunicación. Sí, Ahora son 2 diapositivas las que faltan. Entonces, esta es solamente para que ustedes vean lo que implica formalizar. Tiene que entregarse una serie de documentos que en principio permítanme, se me perdió. Que hay que entrar en una fase de documentación, hay que indicar el domicilio conforme al catálogo de INEGI que implica llenar 23 preguntas, hay que presentar una serie de documentos de calendarización de pagos, hay que obtener el visto bueno de un convenio que hay que hacer electrónicamente y mandar en PDF los documentos, hay que definir con qué garantía se va a realizar el proyecto y después firmarlo y firmar un convenio de asignación, desarrollar el proyecto. Esto es, digamos, parte de las cosas que se tienen que hacer y bueno, simplemente para recordar, necesito llenar un chorro de información para hacer un proyecto, necesito formalizarlo, lo voy a ejecutar y luego lo voy a llenar y hay que hacer una ficha pública, un informe técnico, un informe de impactos y beneficios, un informe de actividades de las instituciones vinculadas, informe financiero y el dictamen financiero de un despacho de auditoría. Entonces, todo esto se necesita para hacer un proyecto.
y digamos, yo con esto trataría de cerrar aquí la parte de financiamiento público. Lo que yo les quiero proponer es que con base en la en los entregables y en el proceso de evaluación, lo que yo les propondría es que este ejercicio que ahorita pues quedó un poco a la mitad, lo convirtamos en el entregable final. En lugar de que hagamos un pitch al final, su pitch va a ser que vayamos puliendo el documento. Entonces, de aquí en adelante, a partir de la retroalimentación que ya empecé a darles, vayamos trabajando en una propuesta que al final sea, digamos, que el entregable es que al final del semestre ustedes tengan un proyecto PAY, o sea, modelo PAY, terminado, independientemente de que les sirva o no les sirva, simplemente como un elemento de trabajo. Y y entonces, ya se me perdió Julia. ¿Todavía andas por ahí, Julia? Sí, aquí sigo. Doctor. Bueno, entonces, esa es la propuesta. Doctor. Sí, dime. Perdón que lo vuelva a interrumpir. Una pregunta. Lo que pasa es que yo en un principio entendí que el proyecto podría ser de forma personal o con el que estuviéramos trabajando, que como nosotros quisiéramos. Al avanzar la clase yo lo escogí de forma personal. Al avanzar la clase creo que sí me hubiera servido o sí me serviría hacerlo de mi proyecto de tesis. Sí. ¿Lo puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. O sea, a partir de ahorita, yo ya no voy a dar clase, digamos, de financiamiento público. Yo espero que okay. Por eso ahorita recorrí muy rápidamente todo el ciclo y nos dedicamos a trabajar en los proyectos ya de manera bilateral. Ustedes me van mandando sus avances, sus dudas y se las contesto, pero ya no en clase, sino por fuera. Ok, doctor. Bueno, está bien. Pues con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Que tengan unas felices vacaciones y nos estamos viendo al regreso. Voy a tratar de que la primera clase después de vacaciones, que es el viernes, la tengamos presencial con los que se pueda, y si no, pues será el lunes, ya yo les aviso. Que tengan unas felices vacaciones. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Está muy bien.